Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 horas 32 minutos. Hoy es 17 de marzo del 2025. Estamos casi como a un mes del proceso electoral del próximo 13 de abril, ¿verdad? Y hay una guerra que se ha declarado dentro de las redes sociales, de un lado y del otro lado y también de un lado. Hay acusaciones que se hacen los candidatos o los seguidores o los simpatizantes de ellos, acusaciones varias, pero que hay que ponerle mucha atención porque muchas de ellas, diría que el 70, 80 o 90% son absolutamente falsas. Y vamos a conversar de esta coyuntura político-electoral con el doctor Gino Norero González, a quien saludamos aquí vía telemática. Buen día, doctor. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. ¿Cómo está usted, licenciado Murillo? Muy buenos días. A la orden. Hay una situación en redes sociales que nos deja entrever esta especie de guerra entre acusaciones y acusaciones que se hacen entre los simpatizantes y los candidatos mismos. ¿Cómo usted analiza esta situación, teniendo en cuenta que se trata de influenciarnos a través de estos medios digitales a los ecuatorianos para que elijamos de una forma o de otra para una candidata o un candidato? ¿Hay una incidencia, cree usted, en esta situación de las redes sociales para los electores? Bueno, debemos estar conscientes que en efecto prácticamente está polarizada la población en las redes sociales. Y tanto del un bando como del otro van a intentar desprestigiar con argumentos muchas veces hasta falsos las actuaciones mutuas. Yo creo que esto no incidirá definitivamente en aquel colectivo que está indeciso y que estamos hablando de cerca de 2 millones de ecuatorianos. Este colectivo o este universo de 2 millones que estaría compuesto por personas de la tercera edad, por jóvenes y por las personas que realmente no tienen confianza en el proceso electoral, van a ser de alguna manera a inclinar la balanza si en efecto las políticas de comunicación por parte del gobierno, del candidato presidente, van a ser lo suficientemente contundentes y tendrán la fortaleza basada en la verdad y los hechos para poderlos de alguna manera incitar a primero que vayan a votar, porque los que son mayores, los de la tercera edad, no están en obligación, y usted lo conoce perfectamente bien, licenciado Murillo, de votar. Por tanto, esa apatía o indiferencia es lo que está causando que todavía no se tenga claro el panorama y a pesar de que no hay encuestadoras que hagan, que revelen los datos, la balanza entre una posición y la otra es bastante incierta y muy pequeña. Y realmente va a ser los indecisos, los que votaron en blanco, los que no fueron a votar, el ausentismo, los que van a decidir el 13 de abril realmente quién va a ser el ungido por parte del pueblo ecuatoriano. Y por eso es que hay que trabajar no en redes, sino en territorio. Cuestión que estamos viendo lo hace ahora en esta segunda vuelta de una manera mucho más consistente y permanente el presidente candidato, ¿no? Sin embargo, hay acciones que la ciudadanía califica como desestabilizadoras para el gobierno. Por ejemplo, en enero se produjeron una cantidad de víctimas violentas justamente para acusar al presidente candidato de que no está haciendo nada, de que su plan Fénix no existe y consecuentemente la violencia se mantiene en el país. Hace más de una semana, aquí en Guayaquil se acaban de eliminar alrededor de 22 o 23 personas en una sola situación y un solo sitio. ¿De qué manera también este tipo de situaciones son provocadas para que la vindicta pública o el ciudadano que no analiza a profundidad los temas señale al presidente como responsable de esto y obviamente decida no votar por él? Yo creo que tenemos que ser en esto muy realistas y hablar con la verdad. Este problema de la inseguridad no es un problema que lo genera este gobierno. Esto es un problema que viene arrastrado y que se agrava por un hecho fundamental, es la crisis económica, licenciado Murillo. Ajá.
Uno de los grandes problemas que está acusando la Policía Nacional, que es la principal, digamos, institución encargada de velar por la seguridad interna, es su falta por ejemplo, de medios de transporte. ¿Usted cree que puede ser posible que desde que la última vez que se hizo inversiones en adquirir camionetas, vehículos para la Policía Nacional fue en el 2017? En el 2017, y del 2017 a la fecha hay una falta de medios de movilización de la policía en el orden del 70%. Es decir, no es posible, pues, que se quiera o se pretenda que la policía cumpla con su obligación si no tiene los medios. Inclusive vimos en los últimos días que el municipio de Guayaquil, por ejemplo, por tomar ejemplo de Guayaquil, que es lo más cercano a nosotros, les retiró vehículos a la Policía Nacional para que cumplan con los patrullajes. ¿Cómo se pretende entonces de que se le haga frente a los grupos de delincuencia organizada si la Policía Nacional no tiene los recursos? Se entregaron la semana pasada, creo que más de 120 camionetas a la Policía Nacional, pero esas camionetas van a servir para la comisión, para la dirección de tránsito de la policía, pero no para el patrullaje cotidiano que deben. Yo conversé el día de ayer con unos generales de la policía, y lo digo con toda honestidad, y en donde ellos me hacían énfasis de este grave problema. No tienen camionetas para hacer los patrullajes. Hay vehículos que, por ejemplo, me decían que tienen más de 1 millón de kilómetros recorridos y que le estarían haciendo propaganda si salieran públicamente esta información a marcas como Chevrolet, de que en efecto todavía siguen rodando por las carreteras del país. Así no se puede hacer control. Por otro lado, me decían, por ejemplo, en el caso de la provincia del Oro, de que es increíble de que en Puerto Bolívar, en donde allí está una zona roja, un foco rojo que está en el mapa de la inseguridad a nivel nacional, no se haya hecho todavía o no se les permita hacer patrullaje marítimo a la Policía Nacional bajo el argumento de que eso es una competencia de la Armada del Ecuador. Pero aquí viene el tema. Si la Armada del Ecuador no tiene los elementos, las patrullas, las lanchas para hacer el patrullaje, perdón, se tendría que dejar que allá sea la policía o si el ejército tiene las lanchas, que efectúen ese tipo de patrullaje y de control marítimo, porque no puede ser posible que la Armada se niegue. Inclusive hay la prohibición, o más que la prohibición, el bloqueo por parte de ciertas instituciones de las Fuerzas Armadas para que la policía adquiera medios, porque son competencias, el uno por la Fuerza Aérea, el otro por la Fuerza Terrestre y la Fuerza Marítima. Yo creo que en esto está fallando el gobierno. Y aquí sí es responsabilidad del presidente de la República el liderar el tema para que la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional sea de tal manera eficiente que les permita a ambas instituciones trabajar en función de la inseguridad, porque ese es el gran problema. Además, hay que decir otra cosa. Dentro de la policía y de las Fuerzas Armadas, y esto es lo grave, hay elementos que están a favor, unos del correísmo y otros del gobierno actual. Es decir, ese faccionalismo es gravísimo porque podría provocar al interior de las fuerzas de seguridad una pugna que Dios quiera que nunca sea, que se dé ya en el plano físico, ¿no? Esto es grave. Y eso impide que los planes que se tienen para hacerle frente a los grupos de delincuencia organizada no sean lo suficientemente eficientes. Y por otro lado, podríamos tener también allí que se filtre información fundamental, secreta, reservada, y esto nos está causando un daño a nosotros como nación. Sin embargo, de lo dicho que es real, la policía, y en coordinación en algunas ocasiones con las Fuerzas Armadas, la misma Fuerza Naval, ha logrado capturas importantes de toneladas de droga. Y en ese sentido, son varias las aristas que hay que cubrir. Por ejemplo, en los puertos marítimos, el día de ayer ha visitado el ministro del Interior, al igual que el ministro de Defensa, varios puertos al sur de Guayaquil, donde se han colocado escáneres para justamente que por allí pasen los contenedores y observar que no haya el cruce de droga dentro de ellos para que salgan de aquí desde los puertos de Guayaquil hacia Europa o Norteamérica.
¿En qué medida esto también está ayudando y en qué medida está allí recursos que se requieren para todas las necesidades que tiene que cubrir el gobierno en función del control de estos grupos organizados, delincuenciales? Mire, yo veo que, por ejemplo, la presencia tanto del ministro de Defensa como del ministro del Interior en los operativos que se están efectuando a lo largo y ancho del país, y no se diga solamente en los puertos y aeropuertos, es publicidad. Discúlpenme, porque no son ellos quienes tienen bajo su mando realmente el liderazgo en las operaciones que son y que está en manos de coroneles, generales o mayores o capitanes. Ellos son realmente el brazo ejecutor de las operaciones y quienes están poniendo el pecho a las balas. Los otros, los señores ministros que están en el orden político, ellos van para hacer publicidad y de alguna manera venderse como que se está haciendo de manera eficiente la aplicación del plan Fénix 1, 2 y 3. Pero aquí tengo que ser enfático en señalar algo, licenciado Murillo. Mientras tengamos también por otro lado jueces indolentes, irresponsables y corruptos, fiscales que se hacen de la vista gorda y no realmente enjuician y meten a la cárcel como debe de ser a estos criminales y delincuentes, vamos a seguir con el grave problema y esto va a ser como una especie de carrusel, ¿no? Por una puerta ingresan los delincuentes y por la otra están saliendo de manera... Entonces esto desgasta porque tenemos que ser conscientes. Las fuerzas de delincuencia organizada lo que más tienen son recursos y lo que menos tenemos nosotros como institución, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, son recursos. Tenemos un CERCOP que limita y pone frenos a la intención de comprar medios, de comprar como debe de ser con transparencia, cascos, chalecos, armas, municiones, tanques, helicópteros o lo que fuese necesario para combatir a los delincuentes. Entonces esto es grave, porque esta es una estructura que hay que cambiarla. Estamos viviendo un conflicto interno y que por lo tanto se deberían manejar toda la necesidad de recursos con una comisión en donde la ética, la eficiencia y la responsabilidad sean realmente los valores que deberían tener los integrantes de esa comisión, a efecto de que se adquieran las cosas de la manera más ágil, pero de la forma también más honesta posible. Y eso es lo que estamos viendo. La gente no percibe todavía de que exista por el escándalo que se armó con el tema de los chalecos y los cascos, licenciado Murillo, ¿no? La comisión que ha organizado la Corte Constitucional para hacer el seguimiento a los diferentes decretos ejecutivos en torno a los estados de excepción en el país, ¿podría asumir este papel que usted señala? Yo creo que eso es, mire, esa decisión de la Corte Constitucional de alguna manera desconoce que ya existe dentro del sistema administrativo y de la organización del Estado el Consejo de Seguridad Pública, que era lo que antes lo conocíamos como el Consejo de Seguridad Nacional, en donde están integradas por el presidente, vicepresidente, los presidentes de las otras funciones del Estado, comandantes generales cuando se requiera, el comandante de la policía y otros organismos que podrían ser invitados cuando así lo demande el presidente de la República para que se conozcan asuntos sensibles inherentes a la seguridad nacional y o también se convoca ese Consejo de Seguridad Pública cuando existen catástrofes o eventos de emergencia que se requiera que todos estén involucrados porque hay que tomar decisiones que nos afectan a todos y también se dispone de los recursos de libre disponibilidad que tiene el presupuesto nacional para invertirlos de manera urgente. De manera que crear otra comisión más para que sesione cada 2 meses, como ya existe en el orgánico de la administración del Estado, me parece innecesario. Y dos, que eso no le compete a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es una institución que está, digamos, dentro de la Constitución para interpretar la Constitución y declarar constitucional o inconstitucional decisiones que se toman tanto por el presidente de la República o por la propia función legislativa, a efecto que todos se sometan al imperio de la Constitución, pero no está constituida y no son parte de sus competencias o atribuciones
el que comience a ordenar que se haga tal institución, que comience a querer también ser parte de la administración del Estado, porque eso de alguna manera es arrogarse funciones y debería, aquí sí estoy de acuerdo yo, de que existir un ente, en este caso podría ser, no sé, el propio pueblo mediante referéndum, consulta o plebiscito, el máximo organismo que diga que lo que está haciendo la Corte Constitucional está pegada y es lo que quiere el pueblo ecuatoriano y no lo que quieren 9 personas. Porque estamos entonces sometidos, ahora sí, a la voluntad omnímoda e infalible de ciertos ciudadanos que están por encima de la Constitución y la ley, y ellos no son el soberano es el pueblo ecuatoriano. Por eso insisto, todo funcionario público, sea esto de elección o designado, debería someterse y rendirle cuentas al soberano que somos nosotros, los mandantes, el licenciado Murillo, ¿no? Y evitar lo que ha ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, con algunos de los consejeros de la Liga Azul, que han pretendido desde este organismo tratar de captar algunas instituciones del Estado, según deja entrever la Fiscalía dentro del análisis que ha hecho a los diferentes contenidos que han tenido los celulares del ex consejero Verduga, Augusto Verduga. Mire, esto es gravísimo, ¿no? Lo que se ha develado por parte de Mónica, como Mónica creo que es el seudónimo que utiliza el señor. Es hasta vergonzoso, ¿no? Pero se refleja en esos chats la intención de que se haga inclusive hasta lavado de los dineros ilícitos para de alguna manera financiar la campaña de uno de los que están finalistas. Hablemos de la señora Luisa González. Incluso descalifica pues a la señora Luisa González en su intención de ser candidata porque se ingresan dineros ilícitos. Eso está definitivamente penado y allí debería actuar de oficio en la función de la función electoral. Me refiero al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, para que estas cosas se aclaren, se investiguen y se sancionen, porque es inadmisible que en pleno proceso electoral se esté aupando para que se cometan delitos para favorecer a una u otra candidatura. Eso es realmente inadmisible y bajo todo punto de vista rechazable por parte de todos los ecuatorianos. Y entonces el juez ha hecho bien en dictar medidas cautelares a estas personas denominadas de la Liga Azul, porque no puede ser posible que con su pretexto de que ellos tienen la competencia de elegir a ciertas autoridades de control, quieran hacerlo burlándonos a los ecuatorianos y poniendo allí gente sumisa y que responda a los intereses mezquinos y a veces hasta delictivos de un grupo político que ya tiene antecedentes de que están conformados en una estructura delictiva, que tienen sentencia por asociación ilícita y que quieren seguir medrando para que los narcopolíticos y el narcoterrorismo se sigan apoderando del Ecuador, cuestión que por supuesto yo creo que la mayoría consciente tiene que rechazar, porque no podemos seguir permitiendo que los carteles como Sinaloa y ahora el Tren de Aragua y tantos otros, Jalisco Nueva Generación, sigan metiendo sus manos e interfiriendo en nuestra paz, que es lo más preciado que puede tener los ciudadanos de un país, ¿no? Así es. Ahora refiriéndonos a la historia de la humanidad, a esa expansión que generalmente desde inicios desde antes mismo de la sociedad hacían los imperios, ¿verdad? El hombre que trataba de buscar territorios para la agricultura, para tener algún recurso mineral, etcétera. Parecería ser que se ha vuelto en el siglo XXI una norma con el asumir el poder de parte de Donald Trump en Estados Unidos, que también nos cambia la geopolítica mundial. ¿De qué manera esa actitud del presidente norteamericano está llevando al filo de un peligro al planeta, frente a la posición que toman Europa, China, Rusia y Estados Unidos mismo? Bueno, yo creo que con la invasión de Rusia a Ucrania, el mapa geopolítico del mundo se alteró. Y se alteró porque puso en alerta y encendió todas las alarmas
a los europeos de que si se permitía de que se confirme la invasión rusa en quererse anexar parte del territorio ucraniano, eso podría significar la entrada de Rusia a Europa por medio de Ucrania y poner en peligro a todos los países que son vecinos de Ucrania. Estamos hablando de Polonia e inclusive estamos hablando del más cercano a Ucrania, que es Alemania, que como todos sabemos, Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue prohibido de que se arme y que tenga ejércitos y peor, pues, ¿no?, que tenga capacidad nuclear. Hoy por hoy, la declaración del señor Trump de que Europa tiene que hacer un sacrificio y aumentar sus gastos para el rearme de Europa, para que no necesite del paraguas de los Estados Unidos, que ha sido quien los últimos 50 años ha invertido en mantener a la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico, que les garantiza a los europeos estar blindados frente a la agresión de cualquier país, no solamente de Rusia o la ex Unión Soviética, sino también de China o cualquier otra nación que tenga dentro de sus planes el expansionismo. Y es eso lo que se ha puesto de vigencia hoy por hoy, porque no solamente ha sido Putin el que ha invadido Ucrania. En Estados Unidos las declaraciones del presidente Trump ponen en alerta a países como Dinamarca, porque se pretende anexar Groenlandia. Tiene países como Noruega también, que son vinculados a ese sector, también a Canadá, que quiere anexarla como un estado más, y sobre todo a nosotros en la región, el canal de Panamá, que quiere militarizar y tomárselo por la fuerza. Esas son políticas de expansionismo que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, es increíble que la Organización de las Naciones Unidas guarde mutis en el foro, pues no ha dicho absolutamente nada. Y eso es lo que realmente nos preocupa a todos los ciudadanos del mundo, de que se está aplicando la ley del más fuerte, porque China mañana también podría, bajo esos antecedentes, invadir Taiwán, y allí Estados Unidos no podría decir absolutamente nada, pues ellos están poniendo el ejemplo, y lo puso en primer lugar Rusia. Por eso es que en este momento yo veo que el surgimiento de Alemania, y estoy hablando en una década, no mucho tiempo más, va a ser la primera potencia, yo digo, militar dentro de Europa, porque tiene el poder económico, uno, tiene la tecnología, dos, y ahora se le está dando carta abierta para que pueda realmente hacer lo que se tenga que hacer para garantizar su seguridad. Esto significará que pondrá en alerta a los otros países, vistos los antecedentes alemanes en las 2 guerras mundiales que hemos tenido anteriormente. Podría ser, pero no es menos cierto que Europa hoy está unida bajo un acuerdo, la Unión Europea, y a través de la OTAN. Entonces el liderazgo de Alemania se vuelve irremediable frente al otro liderazgo que también lo tiene Francia, que es la única nación dentro de la Unión Europea, porque también lo tiene el Reino Unido, pero está fuera de la Unión Europea, a pesar que ambos son parte de la OTAN. Entonces yo sí creo que hay una redefinición de la estructura de la OTAN, en que no creo que Estados Unidos salga de la OTAN, va a seguir, pero de alguna manera le van a quitar el liderazgo. No nos olvidemos que dentro de la historia, el general Charles de Gaulle fue el primero en oponerse a que la OTAN esté liderada por los Estados Unidos, porque él decía que cualquier tipo de conflicto, el territorio donde se va a desencadenar la guerra no va a ser en los Estados Unidos, sino en Europa. ¿Y por qué razón entonces los americanos no van a querer que se traslade ese escenario al suelo de ellos? Entonces no puede ser que esté comandando la defensa de Europa un extranjero cuando debería ser alguien del mismo territorio. Estoy hablando de los países europeos, de los 27 que hoy integran la Unión Europea, ¿no? Entonces estas cosas ponen de relieve que la geopolítica sí está reconformándose, pero también, ¿y la geopolítica qué es? El poder dentro del mapa geográfico. Entonces el poder se está de alguna manera redefiniendo en el mundo, y yo sí veo con mucha preocupación que el expansionismo, esta política de expansionismo de las grandes potencias nos puedan afectar incluso acá a nosotros en la región, porque esto podría significar que ahora se permita que por necesidades de destino manifiesto, como lo decía Hitler, él invadía otros territorios y de repente nos invadan acá en América Latina
a los colombianos o los peruanos. ¿Pero qué significa eso entonces? Que tendríamos que incurrir también en un rearme por parte de nuestras Fuerzas Armadas, que están como nunca, yo diría, en las peores condiciones en cuanto al mantenimiento y capacidad bélica. El Ecuador está realmente en una situación, pero terrible. Pero eso significa también que para poder rearmarnos necesitamos, ¿qué? Recursos económicos que no los tenemos. Entonces, la crisis para nuestro país, dentro del ámbito de que tenemos que ver la geopolítica mundial y la reestructuración de poder en el mundo, nos pone en una situación gravísima. Y entonces acá se aprovechan entonces los carteles de la droga para ellos seguir, porque dicen, están preocupados en el problema del expansionismo y de la guerra entre Rusia, chinos, y vamos a seguir nosotros con nuestra industria que da buenos réditos, y eso nos tiene que poner en alerta, porque acá necesitamos la intervención de la Organización de los Estados Americanos, pero para conformar una fuerza regional que defienda los intereses de los americanos del sur, porque los americanos del norte, ellos tienen todos los medios, la tecnología, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay que reconocer que los miles de millones de dólares que genera este negocio internacional ilegal son las grandes potencias los que lo manejan, y en especial el Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí hay que decir las cosas como son, licenciado Murillo. Y mientras eso funcione, mientras no haya un ataque realmente al lavado y al manejo ilícito de estos fondos, este negocio no va a terminar porque es beneficioso para muchos. Doctor Norero, muy gentil por su tiempo y las explicaciones que nos da en torno a los temas que estamos tratando. Gracias y buen día. Igualmente a usted, gracias por la invitación.